palabra. Lo hice mediante el sistema técnico que tenemos y ante la falta de atención a mi petición de palabra, aquí un rótulo pidiendo la palabra. Por varias razones. Es incongruente que en el mismo decreto se pretenda aprobar una ley secundaria y a la vez una reforma constitucional. Por varias razones. Requieren un mínimo de votos diferente, porque la reforma constitucional requiere una mayoría calificada y una ley secundaria requiere la mayoría simple. El procedimiento legislativo es diverso, porque en la aprobación de una reforma constitucional se requiere otra legislatura para su ratificación. Entonces, eso nos llevaba a problemas técnicos. Y no estoy hablando del fondo, estoy hablando de la forma. La pregunta que me hacía es, quiere decir que como está todo refundido en un mismo texto, quiere decir que van a enviar a sanción lo que es objeto de aprobación con una mayoría ordinaria, y cómo queda el texto que está refundido, que es reforma constitucional, y van a esperar la ratificación. Precisamente eso le quería consultar. Reforma constitucional y la aprobación de una ley secundaria en un mismo decreto. ¿Estarían entonces, y queriendo leer la intención de lo que se quiso hacer en el Congreso Nacional, estarían tratando de blindarse precisamente porque hasta la siguiente legislatura se estaría ratificando lo que se aprobara en caso de la reforma constitucional? Entonces, ¿qué sentido tuvo aprobar por mayoría la aprobación de una ley secundaria? Tendría que esperar hasta el próximo año todo. Y o sea que más atol con el dedo para la población. Es un engaño. Un engaño para decir que aquellos que no votaron a favor es que no quieren traer la crisis. Mire, a mí nadie me puede acusar de delitos de corrupción. Yo me abstuve por dos razones fundamentales. Una, ni siquiera se me permitió el uso de la palabra. Ese derecho está en la ley orgánica del Poder Legislativo. Ni siquiera se me permitió razonar mi voto. Y en realidad, para que venga la CIS no se requiere una reforma constitucional. Bastaba con que en el acuerdo celebrado con Naciones Unidas se estableciera la autonomía y la independencia del ejercicio de la acción penal pública, para que cuando ese decreto llegara al Congreso implicase las reformas constitucionales en su caso. Hablemos un poquito del fondo, abogada. Ya dijimos que la forma querían aprobar una ley secundaria y hacer reformas constitucionales en un mismo decreto, algo que según las técnicas parlamentarias no se hace de esa manera. Hablemos del fondo. ¿Qué contenía estas reformas? Precisamente, uno, la reforma a la Constitución, y cuáles son esas cosas que ustedes pudieron detectar que no eran correctas como se estaban planteando. Mire, en primer lugar, es cierto que el Ministerio Público tiene la exclusiva investigación de los delitos. Y eso, obviamente, impide
que cualquier otro pueda iniciar una investigación y luego presentar una querella o un requerimiento fiscal por delitos de orden público. Eso es cierto. Yo estoy de acuerdo en que se hagan las cosas correctamente. Estoy en desacuerdo que se hagan burdamente, porque eso solo es garantizar el fracaso efectivo de la ley. Se requería reformar el artículo 25 y el artículo 96 del Código Procesal Penal, porque es en esa normativa procesal penal donde se establece la calidad de acusador privado, y es en esa ley donde se establece el ejercicio de la acción pública, en donde ahí en esa ley es donde se dice que es exclusiva del Ministerio Público. Entonces, si no se reforma esos artículos, hay una contradicción con lo que se aprobó ayer, y eso debió hacerse. E igualmente debió reformarse el artículo 8 del decreto 4/2022, en donde este gobierno crea una CICI diferente a la que aspira el pueblo hondureño y a la que está dispuesta a convenir Naciones Unidas. Entonces, lo que hicieron ayer solo es un teatro para acabar con la CICI y supuestamente dejar en mal predicado a todos aquellos que votaron en contra o que se abstuvieron, con un lenguaje que se cae por sí solo. Yo me abstuve porque ni siquiera me dejaron debatir sobre la ley. No me permitieron hacer sugerencias a la ley. No me permitieron presentar mociones para mejorar su texto. A Fátima Mena, que presentó una moción, ni siquiera fue sometida a debate, violando todas la técnica parlamentaria. Quería consultarle, abogada, el hecho de que se haya ampliado, ya sería la segunda vez hasta la que se amplía el periodo para que los sujetos obligados puedan presentar sus informes financieros ante la unidad de política limpia. Y usted lo mencionaba, ¿por qué se tiene que estar como flexionando o volviéndose tan flexible la ley cuando ya hay una obligatoriedad y el candidato que asume esta responsabilidad sabe que es una de sus obligaciones presentar estos informes? Porque en este país ya se perdió el respeto a la ley, y ese es el gran problema que estamos atravesando. Estamos acomodando las leyes prácticamente, abogada. Así es, definitivamente. Y mientras no haya una observación y cumplimiento de la ley, cada día el país está deteriorándose y estamos entrando en una anarquía donde cada quien hace lo que quiere. Y eso no es un sistema de orden, no es un sistema de Estado de Derecho, sino todo lo contrario. Es lo grave, y es lo que no ven los politiqueros, el daño que le hacen a la sociedad con las acciones como las ocurridas anoche. Un poder del Estado que es responsable de la creación de leyes y que viola la ley en el proceso de elaborar la ley es lo más grave que yo he visto, porque entonces no hay respeto, ni siquiera en el Congreso. Luis Redondo es un dictador,
y lo he venido diciendo, nosotros se lo hemos permitido. No lo digo por mi caso personal, porque Luis Redondo hace lo que quiere en ese Congreso, representando a una minoría. Todos sabemos que debimos de haber conocido las mociones de Fátima Mena. Todos sabemos que debimos de haber conocido la moción de Tony Zambrano, que fueron las únicas que se permitieron exponer, a mí no me dieron el uso de la palabra, y decidir. ¿Y por qué no nos llevó a ese punto? Ese era el deber de Luis Redondo. Luis Redondo incurre en responsabilidad criminal con todas sus actuaciones. Pero el punto es a dónde vamos a ir a recurrir para deducir esa responsabilidad, a dónde vamos a ir a denunciarlo. Si el Ministerio Público es sordo, mudo y ciego. Esa es la gravedad en la que estamos.